Por favor, escríbeme en el chat si se escucha, si pueden escuchar. Aleluya. Para mí es una bendición poder transmitir el día de hoy. Y bueno, dándole la bienvenida al pastor y maestro Aguilar. Pastor, ¿me escuchas? Shalom, shalom. Sí, yo le escucho. ¿Usted me escucha? Alabado sea el nombre del Señor. Y poderle dar la bienvenida al pastor Emerson, para mí es una bendición. Para mí es una bendición poder compartir con él el día de hoy de este maravilloso conversatorio donde hoy vamos a estar hablando de temas muy controversiales para muchos y muy complejos para otros, pero que también necesitamos aclarar de una forma muy clara, muy sana, muy sincera, para poder, para que no haya esa confusión que ha habido, que hay en muchos aspectos al respecto de este tema que hoy vamos a tratar. Así que yo quiero empezar con primeramente dándole la bienvenida al Moré, al pastor, mi amigo Emerson Aguilar, un gran hombre, un hombre que ha tenido que tiene una trayectoria y que ha enseñado a muchos en dudas como la que hoy vamos a estar mostrando. Vamos a estar orando, vamos a estar colocando esto en manos del Eterno, en manos del Señor, para que Él tome el control y bueno, nos pueda... Adelante, pastor, adelante. Disculpe, pastor, antes de orar, hay gente que le envía el link, que quieren verse la entrevista. ¿Cómo hacemos ahí? Un momentito, pastor, que no te estoy escuchando. Ok. ¿Cómo hago para enviar el link del canal para que hay mucha gente que se quiere ver la transmisión? Hola. ¿Ahí me escuchas? Sí, yo le escucho. Yo le escucho perfectamente. ¿Qué me decía, pastor? Que no te escuchaba. Yo le escucho. No te escuché lo que me quisiste decir. Que cómo hacemos para enviar el link del canal de usted para que mucha gente quiere ver la entrevista. Yo te compartí en tu WhatsApp un link, compártelo de tu link, de tu WhatsApp, compártelo. No el último que te envié, sino el primero. El primero. Denme 5 minutos para... Sí. El primer link que te envié, ese lo puedes compartir y ahí no pueden estar bien. Entonces, vamos a estar colocando mi amado pastor, para que nos pueda direccionar en este tiempo de oración, que sé que va a ser de gran bendición para muchas personas. Ok, listo para la oración. Vamos orando, colocando este tiempo, y le voy a dar el privilegio a usted, mi amado, para que nos dirija en esta oración. Ok. Listo, vamos a orar. Bueno, vamos a orar, Señor, en esta preciosa y hermosa tarde, Dios mío, Hashem Elohim. Aquí estamos, Señor, agradeciendo primero que todo, Señor mío, por esta oportunidad que nos has brindado, Señor, de compartir, Señor, este momento especial aquí con el pastor Mike Aguilarte, Señor. Gracias porque has puesto en su corazón, Dios mío, esta invitación para tener una charla, Dios mío, satisfactoria, Padre amado, Señor. Te pedimos, Señor, que esta charla sea para edificación, que no sea para confusión. Que esta charla sea para edificación de todos los amigos que van a escuchar sobre el tema, Dios mío. Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, Señor, te colocamos en tus manos, Señor, danos la sabiduría,
Dios mío, la luz. Acláranos, Señor, el entendimiento en esta preciosa hora, Dios mío. Padre, que todo el mundo, el que esté viendo este canal, Señor, salga edificado, Dios mío, que salga, Dios mío, satisfecho, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, recordándole a aquellos que estén conectados, envío un saludo a Michael Almonati. Un saludo muy especial, bendiciones. ¿Perdón? Mijael Almonacid. Ay, Michael Almonacid. Bueno, mi nombre también se escribe Michael, así que somos se puede decir que somos tocayos, como dicen en mi tierra. De verdad que muchas bendiciones y esperando aclarar muchas dudas. Por favor, escríbenos de dónde te estás contactando, de dónde nos estás viendo. Y si tienes alguna pregunta que el Almoré pueda responder, el maestro pueda responder, que lo podemos hacer en vivo, sería una gran bendición. Entonces, mi amado, sin más preámbulo, en esta hermosa tarde, te doy la bienvenida a formar. Preséntate, dinos dónde estás ubicado, dónde está tu congregación y bueno, ¿quién es Emerson Aguilar? Ok. Bueno, para todos los amigos que no me conocen, mi nombre es Emerson Aguilar y soy líder de la Kehilá Yeshua HaMashiach, que quiere decir Comunidad Jesús el Mesías. Creemos abiertamente que Jesús es el Mesías. Estoy ubicado acá en el barrio El Paraíso, Paraíso 1. Está nuestra comunidad donde realizamos el estudio de la Torá, la Sagrada Escritura. Estudiamos la Biblia, como más se conoce, desde el punto de vista, desde la perspectiva hebrea. Así que espero que esta charla sea de bendición para todos los amigos. Es una charla, no es un debate, solamente es una charla. Así es. Amén, amén. Es un conversatorio que, oye, Dios puso en mi corazón la inquietud de realmente hablar con este amado, un hombre muy sabio que Dios ha colocado una sabiduría muy grande en su corazón, en su intelecto, y que de verdad también nos nutre y nos ayuda también a entender muchas cosas que están ocultas en la palabra y que nos ayudan a realmente a esclarecer. Y vuelvo y saludo a todas esas personas. Michael nos envía un saludo desde Chile. Ahí estamos conectados, ¿verdad? Que compartan el contenido, compártanlo con otros que realmente quieren conocer realmente nuestras raíces y que quieren ser bendecidos a través de este mensaje que sé que va a ser de gran bendición. Bueno, mi amado pastor, para empezar, que el tiempo es bastante corto, pero vamos a aprovecharlo al máximo. Me gustaría saber, porque en estos últimos tiempos, en esta última década, se ha estado hablando acerca del mesianismo. Y me gustaría que hicieran, tú estabas hablando el otro día que estábamos conectados, que no pudimos transmitir, habías hablado de un antes y un después, o sea, el mesianismo del siglo actual y el siglo pasado. Me gustaría que nos aclarara un poco, en breves palabras, ese tema. Ok. Bueno, ¿del mesianismo o el judaísmo? Porque si vamos a hablar del mesianismo, que es el Mesías, no sé si me escucha, ¿sí me escucha? Perfecto. Ok. O sea, aquí hay un problema, pastor. Cuando hablamos del Mesías, el Mesías, o sea, no es una persona. En este caso, muchos cuando escuchan la palabra Mesías, ¿a quién se le viene de salida sin equivocarme a la mente? Se le viene nuestro Señor, Adón Yeshua. Y ciertamente lo es, Nosotros creemos, usted y yo creemos que Yeshua es Mashiach, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Que el Mesías no es una persona. Ojo, quiero aclarar esto. El Mesías no es una persona. El Mesías viene del hebreo Mashiach. Mashiach se deriva de la palabra Mashach. Mashach significa aceite, ungir con aceite. En pocas palabras, Mesías es la acción de ungir con aceite a alguien o algo para un propósito especial o específico. O sea, el Mesías, para resumirle, significa ungido.
Jesús no fue el único Mesías. Antes de Jesús hubieron muchos Mesías. Por ejemplo, el rey, el que iba a ser rey en Israel, era ungido con aceite. Ese es el acto ceremonial de ungir con aceite. O sea, el Mesías no es una persona, sino el acto ceremonial de ungir. Cuando David dijo, no extenderé mi mano contra el ungido, la palabra hebrea para ungido ahí es Mesías, Mashiach, ¿ya? O sea que el rey Saúl fue un Mashiach, el mismo David fue un Mashiach, el Cohen, que es el sacerdote, fue un Mashiach, ¿ya? El profeta, un Mashiach. Entonces, cuando hablamos de Mesías, estamos hablando del acto ceremonial de ungir ya a alguien o algo, inclusive cuando en la congregación hasta ungimos algo, un objeto dedicado para un propósito especial, es un Mashiach. ¿Por qué? Porque está ungido. Es una práctica que tampoco ni era exclusiva, no era única en Israel. Muchas naciones alrededor de los pueblos practicaban esto, el derramar aceite, como algo simbólico. Era como para mostrar en público el acto simbólico, la consagración de esa persona que se está ungiendo. Entonces, Jesús o Yeshua no enseñó mesianismo. Él es el Mesías, no me malinterprete. Pero Jesús no enseñó el mesianismo, ni los discípulos de Yeshua se identificaron como mesiánicos. No sé si me entiende esta partecita aquí. Lo que me está dando a entender, o que nos está dando a entender, es que el mesianismo, o sea, es un acto de unción, donde se ungía a un sacerdote o se ungía a un rey para ejercer una función. Eso es lo que me está dando a entender. Bueno, recuerdo a las personas que están conectadas, vamos a darle manito arriba, comparte este contenido con otros amigos que quieran ser bendecidos. Entonces, oye, la palabra de Dios nos enseña, mi amado pastor, un pueblo perece por falta de conocimiento. Esto nunca nadie lo había explicado. O esto casi nadie lo ha desmenuzado como hasta ahora tú lo estás tratando de desmenuzar. Entonces, ¿cuál es la diferencia del judaísmo pasado al actual? Ok. Bueno, la diferencia del judaísmo actual y el judaísmo pasado, la diferencia es grandísima. La diferencia es muy grande. ¿Por qué la diferencia es grande? ¿Ya? Es una diferencia muy grande porque el judaísmo, como se lo he dicho a todo el mundo, el judaísmo de ahora actualmente no tiene nada que ver con el judaísmo del primer siglo. Lo que pasa, pastor, es que, mira, sucede lo siguiente. La gente tiene que entender de dónde se origina el judaísmo, y dónde se origina la religión judía. Entonces, el judaísmo se lo explica a todo el mundo que el judaísmo no es una religión. El judaísmo se convierte en religión. Muchos lo han tomado como una religión, pastor. ¿Cómo? Sí, claro. Muchos lo han tomado como una religión. Claro. El judaísmo se convierte en religión después de la destrucción del templo del Beit HaMikdash en el año 70, después de nuestro Mashiach. Del 70 para allá, en adelante hasta nuestros días, el judaísmo se ha convertido en una religión. Pero del 70 para atrás, el judaísmo no era una religión. El judaísmo es un estilo de vida. ¿Sí me está entendiendo? Sí, claro. ¿Sabes que tú escuchas a personas que apenas están iniciando en esta corriente mesiánica y en esta corriente judaizante, hablar un poco a veces cosas incoherentes? De un momentico. Está en la mesita que está en la sala. Metía una bolsita blanquita así. Un frasquito, ahora no sabe. Un frasquito así. Una bolsita blanquita chiquitita. Como cafecito. Meter dentro un papelito blanco. Listo, Pato, disculpe, qué pena. Okay. Pato, te estaba comentando que hay muchas personas hoy día están hablando o que están empezando a incursionar en esta corriente y en estas tanto en el mesianismo como el judaísmo, y han empezado a hablar cosas incoherentes y sin conocimiento. Es bueno que nosotros concienticemos a los moretas, a los maestros, que a estas personas que están iniciando, que no lo tomen de una forma radical o fanática, porque eso está dañando mucha gente.
Entonces yo quisiera que usted ordenara un poquito esas ideas y que entráramos un poquito más profundo en el tema. Ok. Por eso les dije que me gustaría explicarle a los amigos que me están escuchando qué es el origen del judaísmo y la religión judía. Porque bueno, antes de profundizar me gustaría decir lo que siempre me gusta decirle a la gente. Cuando yo empecé, mi pastor, a estudiar el judaísmo y a seguir el judaísmo, inclusive me identifico como judío, muchos empezaron a atacarme por redes sociales, muchas amistades. Mira, este ahora se volvió judaizante, este ahora se desvió, se descarrió. Pero quiero aclararle algo aquí a los amigos. Mira, que ahora anda con kipa, tengo la kipa. Esas son cosas de allá, de Israel. Nosotros no somos judíos. Le he aclarado a la gente, y se lo aclaro aquí ahora por las redes sociales, que la Biblia que usted está cargando, el Tanaj, como se llama acá en Israel, usted tampoco debería usar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro judío. La Biblia es un libro judío escrita por judíos para una audiencia judía, bajo una lengua judía, e inclusive nuestro Señor Yeshua es judío. Usted está siguiendo un judío. Y usted está siguiendo un judío no del siglo XXI de nuestra era, sino un judío del primer siglo. Ahora, en Juan 4:22, Yeshua dijo, la salvación viene de los judíos. La salvación la salvación no viene, con todo el respeto, no estoy ofendiendo a nadie, la salvación no viene de los católicos, la salvación no viene de los evangélicos, ni de los adventistas, ni de los mormones. La salvación viene en Juan 4:22 de los judíos, porque nuestro Salvador es judío, bajo una cultura judía, bajo una nación judía. Sus discípulos todos eran judíos, todos eran judíos, todos iban en Shabbat a las sinagogas. ¿Por qué? Porque todos eran judíos. Entonces hay que estudiar el judaísmo desde su contexto histórico y cultural de aquella era y no de la era presente. Ahí donde radica el problema. Si hablamos del judaísmo ahora, el judaísmo ahora actualmente es un judaísmo donde vemos en Israel ahora en la actualidad, el Estado de Israel, vemos judío secular. Un judío secular es un judío que vive una vida secular. Como decía acá nosotros, acá en Occidente, una vida mundana, una vida cualquiera. No le importa Torah, va a las discotecas, vive una vida muy normal. Es un judío secular. Pero luego también tenemos un judío tradicional, más no religioso. O sea, un judío tradicional más no religioso es aquel que observa la Torah, ciertamente la observa, ¿verdad? Pero no tiene un compromiso con la Torah. No sé si me está entendiendo. En Israel hay diferentes tipos de judíos. Está el judío religioso que observa la Torah de una manera, digamos, legalista, ya como la rama de judío ortodoxo, ultraortodoxo, ya el judío hasídico, el hasidismo, que son ya judíos ya posteriores al primer siglo, ya actualmente. Pero ahora, el judaísmo del primer siglo ya es muy diferente. Quiero aclararle al público que Israel y la Torah no son religiones. Ahora, ¿por qué yo digo que el judaísmo no es una religión? ¿Qué es una religión? Una religión, me voy al texto del profeta Isaías, donde el profeta dice, este pueblo de labios me honra, pero de corazón están lejos de mí. Y sus enseñanzas son mandamientos ¿de qué? De hombre, ¿cierto? Son mandamientos de hombre. Entonces, el problema aquí es, de pronto como muchos dicen, pero los mandamientos que están en la Biblia fueron dados por un hombre. Sí, el problema no es que un hombre sea quien haya traído los mandamientos. El problema es que el origen de esos mandamientos, ¿de dónde vino? Ahí está el problema, que la religión es invento de hombre. El hombre el que impone mandamientos de hombre, lo impone como si fueran mandamientos de Dios. Los mandamientos que trajo Moshe, son su origen de esos mandamientos, no son propios de él, sino son mandamientos de Elohim, de Dios, de Hashem. Ahí donde la gente tiene que entender. Entonces, hay que aclarar, para empezar por ahí, la Torah, que quiere decir la instrucción. Entonces, ¿cuándo surgió el judaísmo? Bueno, el judaísmo surgió, hablando, devolviendo el tiempo antes del primer siglo de nuestra era, devolviendo el tiempo por allá en la época de por allá de Esther, ¿verdad? De Esdras, yéndonos para ese tiempo.
nunca existió el concepto religión judía. Eso nunca existió, ni siquiera hay registros hebreos, ni en el Talmud, ni en la Mishnah, ni en la Gemara hay registro de que haya el concepto religión judía. ¿Ya? La palabra Yahadut, que en griego sería Iodaismos, en griego, y en hebreo Yahadut. Lo que quiero decir en pocas palabras es Yehudim, que quiere decir un descendiente de Judá. Judío se le decía a aquellos que eran descendientes de Judá, que en hebreo se dice Yehudim. No sé si me está entendiendo, me está siguiendo. No, perfecto, perfecto. Estoy siguiendo muy detalladamente tu explicación. Ok, entonces los judíos eran los descendientes de Judá, del reino del sur, la tribu, el reino de Judá. Ya recordemos que Israel se dividió en dos reinos: en el norte Israel, capital Samaria, y en el sur Judá, capital Jerusalén, la ciudad santa. Entonces, la palabra judaísmo viene de ahí, de esa palabra griega iodaismos, pero iodaismo, esa palabra no se utiliza para hacerle, no fue usada con el sentido de que era una religión judía. E inclusive cuando Pilato pone el título arriba de la cruz, dice: este es el rey de los judíos. No está diciendo este es el rey de la religión judía, sino el rey de los judíos, o sea, descendiente de la tribu de Judá, un descendiente de Judá. Yeshua, nuestro Mashiach, era descendiente de Judá. David era de la casa de Judá, o sea, descendiente porque en el primer siglo, en la época que estaba el gobierno romano, Israel, Judea era una provincia romana. En ese tiempo era una provincia romana. Ya era territorio romano, lo dominaban los romanos. Pero era Judá, perdón, era eso. Los descendientes, un judío era un descendiente de Judá. ¿Ya? Wow. Entonces, los descendientes del reino de Judá, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la vida o a las costumbres. ¿Ya? En este caso, la palabra griega iudaismos es el sufijo que significa lo concerniente a. En este caso, lo concerniente a la gente de Judá. A eso es lo que se está refiriendo. ¿Para qué se usa esa palabra en griego, iudaismo? Esa palabra se diferencia de las costumbres de Grecia, llamada helenismos. ¿Ya? Helenismo y judaísmos. Ahí, si usted mira en el libro de Macabeo, que ese libro lo leen muy poco acá en Occidente, más bien ni lo leen, en Macabeo 2:21, en el 8:1 y en el 14:38, ahí está la perspectiva hablar de judaísmo. ¿A qué se está refiriendo? De ahí vienen los fariseos, de ahí vienen los saduceos, de ahí vienen los esenios, de ahí viene toda esta gente que ya vemos en la época de Jesús, que habían fariseos, esenios, saduceos. Viene todo ese ramo, esa descendencia. Exacto, en pocas palabras, ellos están relacionados con el reino de Judá, son descendientes de Judá. Entonces, un judío es un descendiente de Judá. ¿Quién es Judá? Judá es el cuarto hijo de Jacob, que es Judá. Yeshua es descendiente del cuarto hijo de Jacob. Por eso Yeshua era un judío étnico, o sea, étnicamente era judío. Y sus costumbres eran, ¿qué? Judías. Sí. Su estilo de vida era un estilo de vida judía. Yo creo okay. que estamos bastante muy claros en lo que acaba de explicar. Y es importante que uno lo tenga claro, porque hay gente hablando por ahí: no, yo soy judío, pero realmente no saben el origen o la magnitud de lo que están hablando. Yo he tenido, como tal, tú sabes que mi corriente es el cristianismo, su corriente es el judaísmo, pero siempre confiamos en algunas y otras. Siempre nuestra amistad ha sido muy sana porque sabemos la posición de cada quien, cuál es el rol de cada quien, ¿no? Y como la palabra dice, que ella no es para contender, sino que ella es nosotros poder aprender cada día más de la Torá, cada día más de la palabra de Dios y poder expresarlo. ¿En qué momento se hace esa mezcolanza entre el cristianismo, el judaísmo, el mesianismo? ¿En qué momento sucede eso, esa revolución de religiones, por decirlo así? Claro, claro. Bueno, ya esa mezcla, como le dije anteriormente, del año 70, recordemos que en Matitiahu 24, Yeshua profetiza la destrucción del templo, ¿cierto?
y el templo, la profecía se cumple y el templo es destruido en el año 70 cuando Tito, el general Tito, viene con las legiones romanas y arrasan y destruyen en Jerusalén. Se cumple la profecía. De ahí en adelante comienza el caos, el desastre que vamos a hablar a continuación. Ahí donde surge esta revoltura que tenemos, este sancocho de papa que tenemos hoy en día. Yo creo que no sabe nada de a este conversatorio vamos a tener que sacarle una segunda parte, porque las cosas que usted está explicando como maestro de la Torá, como maestro de la palabra. Recordemos que el pastor Emerson o el maestro Emerson Aguilar, él es maestro, ya él estudia la mística hebrea y estudia también lo que es esa rama religiosa y todo lo que en ella compete. Por eso es que en esta plataforma yo te invito a que tú puedas compartir este contenido y que puedas ayudarnos a expandir este mensaje. Es una persona que él está en el pleno conocimiento de lo que él está hablando y diciendo. No lo está diciendo al azar, él no lo está diciendo porque él cree, no, es porque él tiene ya tiempo estudiando esto y que realmente es una bendición poder tener y aclarar muchas dudas. Yo quiero colocar mi posición, yo soy cristiano, mi corriente es cristiana, pero sin embargo, como lo dice el Amoret del pastor Aguilar, nosotros seguimos a un Cristo judío y por ende sus costumbres son judías y todo lo que en él compete es el judaísmo. Y es por eso que a mí me da mucha curiosidad saber realmente, conocer un poco más de ese Jesús al que yo sigo. Entonces, mi amado, sigue explicando el desastre que estaba hablando acerca de la mezcolanza entre el judaísmo, el mesianismo y todo este tipo de religiones. Amén, así es. Bueno, como decíamos, pastor, ¿verdad? Cuando el templo es destruido, ¿qué sucedió a partir de ahí hasta nuestros días? Bueno, comenzó el caos, una crisis. Israel comenzó a vivir una crisis de fe grandísima. E inclusive a Jerusalén la convirtieron, como la destruyeron, la convirtieron en una ciudad romana. Le cambiaron el nombre. Ya no se llamaba Jerusalén, se llamaba Capitolina. Wow. Muchos judíos fueron obligados a abandonar su identidad judía y adaptar ahora una vida romana. ¿Ya? Se prohibió el estudio de la Torá. Luego, cuando llega el siglo II, se levanta Rabí Akiva. El Rabí Akiva, en el siglo II, están los registros talmúdicos, vio como el Mesías a Bar Kokhba, pero Bar Kokhba fracasó. También este fue otro Mesías, un Mesías fracasado. Menos el de nosotros. Yeshua es un Mesías victorioso. Entonces, muchos judíos se les prohibió el estudio de la Torá. Muchos judíos se empezaron a gentilizar. Esta es otra cosita que quiero aclarar. La gente dice, nosotros no somos judíos, somos gentiles. La palabra gentil, que en el hebreo se dice goy, la palabra aplica tanto para judío como para no judío. ¿Ya? Un judío también puede vivir una vida gentil, abandona su vida judía y vive una vida gentil. Muchos judíos, después de la destrucción del templo, se gentilizaron. O sea, un gentil para el judío, un gentil es un pagano. Alguien que ha pisoteado la Torá, no guarda la Torá. ¿Ya? Un pecador. ¿Cuál es el concepto para el judío? ¿Qué es para el judío un pecador? Acá en Occidente uno dice, pecador es el que le falla a Dios. No. Para el judío, el concepto de judío, de pecador para el judío es aquel que transgrede la Torá. Porque si usted mira en la carta de Yohanan, de Juan dice, todo aquel que comete pecado infringe la Torá o la ley. Entonces, todo el que infringe la ley es un pecador. Para el judío, pecador es todo aquel que infringe la ley. Entonces, ¿qué sucede? Que ya no estaban los primeros discípulos de Josué, ya no estaban los apóstoles, ya no estaba Pablo, Shaul, ya no estaban ninguno de ellos siglos después, y empezaron a surgir, Israel se dispersó, empezaron a surgir conceptos humanos, argumentos humanos, los cuales de diferentes hombres de Israel, y fueron poniendo esos conceptos por encima de la Torá, por encima de diferentes líneas de interpretación,
Y ahí es donde empezamos a ver el caos y empezaron a surgir grupos como los judíos caraítas, empezaron a salir los judíos askenazitas y empezaron a surgir tantos grupos. Ahora, yo quiero también aprovechar y explicar algo aquí. A mí muchos me han preguntado, bueno, tú eres judío, ¿y de qué línea judía sigues tú? Bueno, yo me identifico para que entienda, como yo le digo a todo el mundo, yo sigo judaísmo del primer siglo, judaísmo de Yeshua. Yo soy judío nazratín, o sea, yo soy judío nazareno. Los apóstoles nunca se identificaron como judíos mesiánicos. Los judíos mesiánicos son grupos ya modernos. El mesianismo ya, mira, ni siquiera en Israel actualmente, esa palabra que judío mesiánico no existe. No existe en Israel. En Israel no existe judío mesiánico. Es un concepto de acá, de Occidente. Y de ahí empezaron a surgir estos nuevos grupos, los mesiánicos, las raíces hebreas, ¿ya? Raíces hebreas del cristianismo, bueno, una mezcla entre cristianismo y hebreo. Y empezaron a surgir tantos grupos a mezclar conceptos hebreos con conceptos ya cristianos, con otros conceptos ajenos al hebreo. Entonces, ¿por qué soy judío nazratín? La palabra narratín es el plural de Nazrat. Nazrat, ¿qué quiere decir Nazrat? Quiere decir Nazaret. ¿Ya? No sé si me está siguiendo. Sí, claro. Actualmente hay judíos, hay grupos hebreos que se identifican Netzarín. Nosotros somos Netzarín. La palabra correcta no es Netzarín, es Nazratín. Pero muchos se identifican con Netzarín. ¿Qué significa Netzarín? Netzarín significa los vástagos. ¿Ya? Hay otros que se identifican, somos Nesirín. Somos los Nesirín. Nesirín tampoco es la palabra correcta. Es Nazratín, vuelvo y la aclaro. ¿Qué significa Nesirín? Nesirín significa príncipes. Yo digo una cosa, si realmente usted es un estudioso del hebreo, usted va a saber identificar los conceptos y no va a decir a tener estos errores tanto gramáticos, ¿verdad? Tanto lingüísticos, no va a cometer este tipo de errores. Ahora, a uno para justificar que el cristianismo pertenece al judaísmo, se identifican grupos modernos de ahora, no del primer siglo, significa somos Nosrim. Nosotros somos los Nosrim. ¿Qué significa Nosrim? Nosrim significa los guardianes o cristianos. Pero resulta y pasa que esa palabra Nosrim, la palabra Nosrim no existía en la época de Yeshua. Esa palabra existió siglos después. Esa palabra hebrea no existía. Se lo puedo comprobar históricamente, geográficamente, lingüísticamente, haciendo un análisis de todo tipo, arqueológicamente, se lo puedo demostrar. Ahora, los narratín no tiene que ser alguien residente de la ciudad de Narrat. ¿Por qué ahora la pregunta? ¿Por qué los narratín terminan con la palabra in? Porque in es el plural. Toda palabra hebrea, según la regla gramatical del hebreo, toda palabra que termina en in es plural. Por ejemplo, Elohim, o sea, dioses. Entonces, narratín en plural, Nazareno. Ahora, ¿por qué se identificaron narratín? Porque en el primer siglo había una costumbre hebrea. ¿Cuál era la costumbre hebrea? Los discípulos tenían esta costumbre de identificarse cuando seguían a un distinguido rabino o un distinguido sacerdote. En el primer siglo tenían la costumbre de identificarse, ¿verdad? De donde provenía la ciudad o con el nombre de su rabino. Por ejemplo, la palabra sadoquín. Sadoquín en español viene siendo saduceos. ¿Por qué los saduceos se llamaron sadoquín? Porque eran descendientes del sacerdote Sadoc. ¿Sí me está escuchando? Sí, señor. Ok, entonces por eso los saduceos, que en hebreo sí es sadoquín, con la terminación in, se identifican así porque ellos siguen al sacerdote Sadoc. Ahora, los discípulos de Yeshua se identifican Narratín porque era la ciudad donde residía el rabino de Nazaret. Como actualmente los Hasidín, que son los judíos de Breslovin, de Rabí Nachman, de Breslov. Entonces se identifican Breslovin. Es una costumbre que viene desde el primer siglo. Nunca los apóstoles se identificaron como mesiánicos, porque ya expliqué el concepto de Mesías. Nunca se identificaron con otro título. Ellos se identificaron siguiendo las costumbres
desde el primer siglo de su época y no de ahora. Espero que me haya entendido. Esto es algo muy, muy complejo, se escucha muy complicado, pero es sencillo. Hay muchos que no conocen, que esto lo digo con mucho temor y temblor. Realmente la ola cristiana no nace en el tiempo de Jesús. Nosotros nos hacemos llamar cristianos porque seguimos a Cristo. Y recordemos que el cristianismo como tal nació desde la época de este hombre llamado hombre, me va el nombre del sacerdote que se rebeló en contra de la Iglesia Católica, Martín Lutero. Martín Lutero, él destapa o saca, ¿cómo se llama? Saca a la luz muchas cosas que el catolicismo estaba ocultando, y de ahí nace la era de los protestantes. Y ahí es donde empieza a darse a conocer un poco más a fondo lo que es el cristianismo. Ya, porque Martín Lutero se encargó de promover, ¿me está escuchando, Pastor? Se encargó de promover un poco más lo que era el cristianismo. Envío un saludo muy especial a Joana López de Costa Rica. Bendigo la nación costarricense que se está conectando. Ella dice, muy buen tema. Realmente es una bendición. El cristianismo católico nace con Constantino. Sí, el tema de Constantino, sabemos que Constantino era un rey, y desde esa época salieron a la luz muchas cosas. Pero el tema no es que quiero entrar en polémica si era Constantino o era romano o era griego. Sabemos que la palabra, la Torá, dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y la idea de este conversatorio es aclarar dudas como las que ahora estamos aclarando, porque hay mucha información que el pastor está dando que muchos quizá de los que están escuchando o los que van a escuchar este tema no tenían esta información como tal, porque muchos hablan acerca de un judaísmo, muchos hablan de un cristianismo, muchos hablan de una corriente, de otra corriente, de otra doctrina, pero realmente no tienen el concepto claro, y eso suele llevar a confusiones y suele llevar a falsas doctrinas, como lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios: no dejar llevar por doquier viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Y eso es lo que en este tiempo, amado pastor, se está viendo. Yo realmente me siento muy feliz, muy contento de esta información, y es una bendición poderlo tener en esta plataforma, la plataforma Pastor Mike Larte, para poder aclarar estas dudas. Así que sigamos hablando acerca de lo que es el mesianismo ahora actual, o el judaísmo del siglo XXI. Y como te dije, ayúdanos a compartir este contenido. No te quedes solo con la información, ayuda a compartir con otros, porque sé que esta información va a ser de gran bendición para muchas personas. Cuéntanos, Pastor, ¿en qué momento de la historia, en qué momento el mesianismo actual entró a funcionar? Correcto. Bueno, el judaísmo como tal, siguiendo la línea de la destrucción después del templo, ¿cómo le explicaría? Muchos judíos fueron influenciados, como le dije, abandonaron su identidad judía, abandonaron su tradición y, lo peor, la Torá, y adoptaron. Otros no abandonaron el estudio de la Torá, a pesar de que Roma en ese tiempo les prohibió el estudio. Tanto es así que hasta a veces Rabí Akiva, el Zohar, yo me estoy leyendo el Zohar de la Cábala, y habla de Shimon Bar Yochai en una cueva. Se reunían a estudiar, él con sus discípulos, Shimon Bar Yochai, en una cueva. Eran tiempos muy oscuros que vivió el pueblo judío en ese tiempo. Pero
siglos después, hubieron judíos helenistas. Aquí tenemos un problema, Pato. La Biblia, la versión Reina Valera y muchas más, traducen la palabra, por ejemplo, cuando dice la Biblia, y vinieron unos griegos. La gente cuando hace una lectura que vinieron unos griegos, simplemente usted qué puede entender. Vinieron unos griegos, hablando de un griego, un nativo. Resulta y pasa que cuando nos vamos a un contexto, una traducción mejor, más antigua y mejor traducida, dice la traducción que yo tengo versiones, dice, vinieron los judíos helenistas. Los judíos helenistas eran los judíos griegos. Un judío griego era judío que adoptó la vida griega, hablaba la lengua griega y vivía como un griego, siendo judío. ¿Ya? Era judío. Por ejemplo, usted se ha leído el pasado donde Pablo dice que circuncidó a Timoteo, el papá de Timoteo era griego. La versión traduce simplemente griego, la mamá era judía. No, el papá también, pero era un judío helenizado, un judío griego. ¿Ya? Un judío que había adoptado la cultura, la lengua griega, la cultura griega, la vida griega. O sea, que este hombre ni siquiera se preocupó por circuncidar a su hijo, ¿ya? Pero no era un judío, decía acá, puro, que sí guarda la costumbre, la pureza ritual, porque hubiera circuncidado a su hijo, que Pablo tuvo que hacerlo. Entonces, hubieron muchos judíos influenciados por el helenismo, por el griego, influenciados, empezaron a divinizar a Yeshua, empezaron a enseñar que Yeshua es el Dios, es el eterno mismo, hecho hombre, hecho carne, ¿ok? Y quiero que todos los amigos que me están aquí escuchando no vayan a ahorcarme, simplemente estoy compartiendo, ¿ok? Igual si alguien quiere seguir creyendo que Jesús es Dios, eso se respeta. Mi intención no es, ¿verdad? Mi intención no es atacar la fe de nadie y la creencia de nadie, simplemente un compartir. Me están preguntando directo a mí, yo estoy compartiendo de lo que el conocimiento que he obtenido, ¿ok? Ya independiente de lo demás, ya cada quien, ¿verdad? Decide, sigo creyendo lo que yo creo, o creo o no creo, ya eso de cada quien, esto es simplemente una conversación, ¿ok? Entonces, no te preocupes, que yo sigo creyendo que Cristo es 100% de hombre y 100% Dios. Tranquilo, sigue explicando. Claro, no hay problema. No hay problema, no hay problema. Entonces vemos de dónde surgió esa idea. Esa idea, ¿verdad? Muchos empezaron a interpretar los escritos bajo una interpretación ya no hebrea, sino filosofía platónica, una filosofía griega, que los griegos creían en la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es cuando la unión de un Dios y una persona, una mortal, se unen y de esa unión sale un semidios, 100% un hombre y 100% Dios, como te acabas de decir. O sea, mitad hombre, mitad Dios. Entonces muchos empezaron a ver a Yeshua de esta manera, cosa que las escrituras enseñan que el Mashiach es un descendiente natural, ya, de David. Y aquí tenemos otro problema. Aquí se discutiría el nacimiento original de Yeshua. Entonces ahí tenemos otro problemita. Entonces empezaron, mire, pastor, comenzaron, ¿verdad?, a hacer estos esquemas, estas mezclas, a interpretar la Torá, pero bajo filosofía no hebrea, sino bajo filosofía griega, bajo filosofía romana, ya con otra perspectiva romana, latina, griega, pero no original, que es la hebrea. Yo le he dicho a todo el mundo que la Biblia se puede escribir en el idioma que sea, hasta en chino, pero la perspectiva de la Biblia es hebrea, independientemente del idioma que se escriba, independientemente. Su perspectiva no cambia, su perspectiva es hebrea. Ahora, Pablo, ¿de dónde era? Pablo era de Tarso, o sea que Pablo era un judío helenístico, o sea, un judío griego, pero que vino a Jerusalén a formarse como rabino. Y Pablo en la carta a Filipenses, ¿cómo se identifica él? Hebreo de hebreos, no griego de griego, ni filósofo de filósofo, sino hebreo de hebreo. Entonces ahí, pastor, empezó a ver esta confusión, estas mezclas, y entonces ahora podemos ver como grupos actualmente las raíces hebreas de ahora modernas,
que dicen que no es Yeshua, es Yahshua, porque Yahshua se deriva de Yahweh, y quiero aclarar a los amigos que el nombre original del Eterno, nadie sabe cómo se llama Dios. Así que eso es una falacia, con todo el respeto, y esos son nombres inventados. Dios no se llama Yahvé, ni Yahweh, ni Yahú, ¿ya? El nombre, el tetragramatón, solamente tiene 4 letras. Yod, Hei, Ba, Hei, I, H, B, H, y acá ponen W. W en la gramática hebrea, en el hebreo no existe la W, existe la Vav, y Vav no es W de Walter. Entonces, para justificar que Yeshua es Dios hecho carne, entonces toman en los salmos donde aparece la palabra Ya, pero resulta y pasa que si usted sabe gramática hebrea, ahí se está tomando la primera y última sílaba, que quiere decir no Ya, sino Ye, que cuando se le aparece a Moisés, Yeheye, Hasere, Ye, seré el que seré, ¿ya? Entonces no está diciendo que Yahshua, porque es un error, porque Yeshua no significa salvación. Este es otro problema que tenemos aquí. Entonces vemos toda esta confusión y la gente, por eso muchos dicen, yo mejor me quedo en mi cristianismo, el católico dice, yo me quedo en mi catolicismo, porque hay tanta confusión, hay tanta enredo y cosas que se las concedo, pero pastor, yo he estudiado la Biblia desde el primer siglo, o sea, en el contexto histórico, en el contexto cultural y regional de la época del primer siglo, no de ahora. Ahí es donde está el problema. El judaísmo que tenemos ahora es un judaísmo muy anacrónico. Por ejemplo, toman la profecía de Ezequiel para decir que están esperando al Mesías para construir el tercer templo. Profecía que se cumplió cuando Herodes le construyó el templo a los judíos, que cuando vino Yeshua ya estaba el templo. Ahí se cumplió la profecía de Ezequiel. Esa profecía no es para este tiempo como los judíos ortodoxos la interpretan, es un anacronismo que no tiene nada que ver para estos tiempos. Y esto es lo que está pasando hoy en día. Es una serie de mezcolanza de creencias, de dogmas, de doctrinas que se han creado o que se han visto a pasar los tiempos. Traducciones de la Biblia que también han transversado lo que es la palabra de Dios. Pero bueno, yo soy de los que opina, mi amado pastor, que hay muchas corrientes doctrinales. Hay muchas corrientes doctrinales, hay muchos conceptos doctrinales, bíblicos, pero yo he creído en un Dios poderoso. Yo creo que Cristo vino, murió, resucitó, al tercer día está a la diestra de Dios Padre, allá intercediendo por nosotros. Y es una reflexión que hoy quiero dar, porque todo esto que tú me estás comentando, de esto nacen todas las guerras que hoy día existen. De esta conversación que tenemos es que nace todas estas controversias mundiales. Hoy día Israel tiene una guerra eterna con Gaza. Ahorita están con los palestinos, también están en guerra. Tenemos también la guerra de Rusia con Ucrania, que también eso viene, todas estas guerras y todo esto que se ha formulado ha sido por contiendas religiosas, por conceptos religiosos, por conceptos que no, por ejemplo, un judío ortodoxo no se puede sentar con un judío tradicional a hacer esto que estamos haciendo, conversando. Tú eres de la rama judía, yo soy de la rama cristiana, pero en vez de nosotros llevarlo a un contexto de discusión, de debate, estamos aclarando algunas dudas y estamos llevando al oyente a que pueda entender algunas cosas. Ahora, la palabra de Dios dice que el que esté firme, mire que no caiga. Yo cuando veo esa palabra, no solamente que el que sea cristiano, sino que tenga un conocimiento amplio, el que esté afianzado a sus raíces, a su creencia, que no se desvíe de lo que Dios le ha enseñado, que no se desvíe, porque yo conozco muchos cristianos que hoy día se han convertido en judíos, y tú le preguntas, no, yo soy judío de allá de Jerusalén, ¿y dónde nací?
en la isla en el Chocó. Ay, ¿cómo es eso? Ya, explícame. No, que yo soy judío, no, pero yo soy aquí de Barranquilla, de allá de Santo Tomás. No, explica, porque todo debe tener una explicación. No juzgo, tampoco discrimino ningún pensamiento doctrinal. Como yo siempre digo, yo respeto tu pensamiento doctrinal y espero que tú respetes mi pensamiento y mis convicciones, pero si yo estoy errado en algo, bueno, hablemos para ver si yo por lo menos caigo en el error y puedo corregir el error que tengo. Pero si yo veo que realmente no estás en lo cierto y yo estoy en lo cierto, simplemente muchas gracias por el conocimiento. Me quedo con un conocimiento que no tenía, pero sigo afianzado o fortalecido en la creencia que yo he tenido. Pastor, realmente para mí es un placer. Yo creo que esta hora que tenemos ya dialogando ha sido muy nutritiva, ha sido este conocimiento que tú nos estás dando el día de hoy ha sido bastante aprovechado. Me gustaría que también hablar ya en el próximo capítulo de esta conversación acerca de las costumbres y las fiestas, porque hay mucha gente que hoy día está celebrando, por ejemplo, mañana se empieza una fiesta judía, a partir del 22, ¿verdad? Se empieza creo que el Pesa, ¿no? Fecha, claro. Mañana celebramos fecha. Sí, a partir de mañana, pero esto es una fiesta que van a estar creo que dos o 3 semanas. Sí, claro. Viene fecha de seguido los panes sin levadura. Entonces, hay gente que está celebrando esto, pero hay portales, hay puertas que se abren en este tiempo que lo que celebramos el Pesha y lo que hacemos esta conmemoración, sabemos que Dios abre un portal. No lo hacen, por ejemplo, en mi caso, yo no lo hago porque yo creo, yo soy judío, no. Porque no necesariamente yo declararme mesiánico judío para yo celebrar una fiesta o para yo conmemorar un principio que está escrito en la palabra, pero tú que no tienes el conocimiento quizás no me vas a entender. No sé si estoy en lo cierto. Entonces, es bueno que, por ejemplo, estos días que vamos a estar en el PESA, nos ayudes a aclarar muchas dudas, nos hables acerca también del Shabbat, ya que muchos también tienen ese concepto, ese mal concepto, esa mala experiencia. Yo no vedero ni guardo el sábado, pero hay quienes sí lo hacen. Ya. Sí, recordemos que mi calendario es gregoriano, lamentablemente es gregoriano, porque en todo lo que es la parte de Oriente, en Sudamérica, nos rige ese calendario. Ahora tú vas hasta la parte de Asia y Jerusalén, ya es otro calendario. Pero en este tiempo mi calendario es el que me rige y por eso yo tengo que regirme por lo que me rige el calendario. Pero sin embargo, busco las fechas conmemorativas, realmente cuando pasaron, cuando sucedieron, para yo poder realmente estar en ese tiempo. Pastor, me gustaría que estos últimos 6 minutos que nos quedan nos nutrieran un poco más de conocimiento ya para concluir con el conversatorio. Bueno, yo creo que todo ha quedado claro, creo, de lo donde hemos hablado, ¿ya? Y bueno, me gustaría agregar, añadir algo que usted dijo, ¿verdad? No, yo soy judío y soy de acá de Cartagena, soy judío y soy de allá de Cuba, soy de cualquier parte del mundo. Bueno, ya allí, yo quiero aclararle a la gente, mire, usted está siguiendo a un judío, ¿ya? A un judío, ¿ok? Ahora, ya de pronto para la próxima, si hacemos otra entrevista. Si hacemos no, la vamos a hacer. Claro, si ya, ¿por qué yo me declaro judío? Número uno, porque estoy siguiendo a un judío. Mi maestro es judío, mi señor es judío. ¿Ya? La palabra judaizar, que aparece en Gálatas, judaizar significa simplemente vivir como judío. Eso es todo. ¿Ya?
no significa nada malo. Significa vivir con un judío. ¿Por qué? Porque sigo a un judío. Mi señor es judío. Ahora la pregunta es, pero tú no eres judío étnicamente hablando, o para ser más claro, étnicamente hablando. Entonces, ahí entra la mística, el misticismo judío, la cábala. La gente no sabe. Espérame, no me toques ese tema, no te pases esa línea, porque ese otro, ese es otro tema. Así que pero, por ahora, dejémoslo hasta ahí. No, pero una pequeña cosita, no. Yo sé que esto es muy profundo, yo no voy a hablar de cábala ahora. En la próxima podemos hablar a profundidad. Pero una pequeña cosita, una pequeña. La gente no sabe que Shaul era un místico, así como Yeshua también fue un místico. ¿Ya? Entonces, Shaul habla en sus cartas, creo que es en Romano, habla del alma judía. Eso que habla Pablo, ¿dónde lo saca? Del misticismo judío. Cuando Pablo también, creo que en Corintios dice, primero fue lo animal. Yo le pregunto a mucha gente cuando lee, creo que es el capítulo 15 de Corintios, bueno, ¿y qué es lo animal? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Muchos quedan así. Pablo está hablando de cábala. Eso es cábala, eso es mística lo que Pablo está hablando. El alma animal, nadie sabe qué es el alma animal. O como cuando Pablo dice que la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces acá se desvían, entiende otra cosa, y que la mujer tiene que parir. No, Pablo está hablando de mística. El que no sabe nada de cábala, de mística, no sabe de qué Pablo está utilizando un lenguaje esotérico. Ahora, Pablo toma lo que habla la mística judía, el alma judía. Pablo dice, judío no es aquel que lo es exteriormente, sino aquel que lo es interiormente. Eso se llama alma judía, se las dejo ahí. Alma judía. Yo tengo alma judía. Yo tengo alma judía. No soy judío étnico, pero tengo alma judía. ¿Ya? Y si usted tiene alma judía, usted va a abrazar la Torá y usted puede ser más judío que un propio judío étnico de Israel, que sí, ciertamente puede ser judío. Pero una persona acá puede ser más judío, verdadero judío, que el propio judío. ¿Por qué? Porque tiene alma judía. ¿Ya? Ahí podemos tener un ejemplo. Ahorita que estábamos hablando del concepto Mesías. El Mesías, como les dije, no es una persona, es un acto ceremonial, es una función de ungir. En Isaías, creo que es el Trito Isaías o el Deutero Isaías, no me acuerdo cuál de los dos Isaías, dice, así dice el Señor, Ciro es mi ungido. ¿Y quién era Ciro? Ciro era un rey, un pagano, pero era el Mesías. Era el Mesías. Era el Mesías por la boca de quién? Por la boca del Eterno. La boca del Eterno lo declaró el Mesías, lo declaró su ungido, uno que no era el pueblo de Israel. Entonces ahí podemos ver que muchos rabinos, yo he discutido con judíos de otras ramas actualmente, y me han dicho, Jesús no es el Mesías porque el Mesías hay que ungirlo con aceite. ¿Quién ungió a Jesús? ¿Quién lo ungió? ¿Quién? Ahí te lo dejo, porque yo sé quién lo ungió. Bueno, vamos a la próxima. Bueno, mi amado, realmente gracias por haberlo. Esto está bueno, mi pastor. Realmente gracias por aceptar esta invitación. Hay mucha gente que va a decir, bueno, Pastor Mike se volvió judío. No. Sino que yo tengo mis amigos. El pastor M es un gran amigo, el cual compartimos conocimiento y podemos seguir dialogando, porque la Biblia, la palabra no es para contienda ni para decir, no, porque tú eres de esta rama, yo soy tu enemigo. O no. Yo creo que Dios nos ha puesto con un propósito, cada quien tiene su asignación divina. Voy a hablar como el término Kabbalah, su asignación, y que en cada asignación Dios coloca armas para poder nutrirnos y poder tener un conocimiento un poco más amplio del que ya se tiene. Realmente ha sido un placer, pastor, sus palabras para despedirnos de este segmento. Bueno, claro, aquí está el amor de Dios, aquí compartimos con gozo. Mire que nadie tiene un ojo hinchado ni un ojo morado. ¿Por qué? Porque esto no es una pelea. Esto no es un debate. Y quería decirle a usted y a todos los amigos, gracias por este espacio. Inclusive, pastor, usted se va a sorprender lo que le voy a decir. A nuestra sinagoga, gente que no son ni miembros de nuestra sinagoga, vienen gente de afuera, vienen pastores, vienen católicos, vienen ateos. Yo tengo discípulos hasta que son ateos. Yo, wow, ¿cómo así? Van a estudiar con nosotros, ¿ya? Agnósticos, tengo discípulos que son agnósticos, ¿ya? Y van a nuestra sinagoga a estudiar, porque nuestra sinagoga es un centro de estudio.
Y ahí no hay un ambiente y que tú eres agnóstico, o sea, no, hay un ambiente feliz. Todos estudiamos la Torá. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la Torá, la estudiamos fuera de toda percepción religiosa. Entonces, yo no soy un religioso, eso lo he dicho a todos mis discípulos. Yo enseño y estudio y practico la Torá, pero fuera de toda percepción religiosa. No que el catolicismo, no que el cristianismo, no, es fuera de toda percepción religiosa. La Torá es la instrucción lo que te va a instruir a ti cómo va a ser tu estilo de vida delante del Eterno. Así que todos los amigos, soy su Moré, Emerson Aguilar, Moré Torá, un maestro de la Torá, para servirle. Estoy aquí en el barrio El Paraíso, Paraíso 1 de San Francisco. Estamos para servirle, nuestra sinagoga está abierta. Tenemos un canal que es Hilal Yeshua Hamashiach, un canal de YouTube. Lo invito a que se suscriba también y puede seguir aprendiendo. Tenemos estudios no solamente hebreos, también tenemos gramáticos, cabalísticos, académicos, científicos. De toda clase de estudios enseñamos en nuestro canal y presencialmente también. Así que mi pastor, muchas gracias. Un abrazo, pastor, gracias por esta invitación. Ha sido satisfactoria esta charla y que me quedó gustando. Quiero que haya otra. Bueno, mis amigos, realmente para mí es un placer poderles bendecir con esta información. Enviamos un saludo muy especial a la gente hermosa de Costa Rica, de Chile, de Venezuela, Paraguay, de España, Estados Unidos, mucha otra gente que ha estado conectada a través de su canal, Pastor Mike. Permítame bendecir tu vida, orar por ti. Amantísimo Padre y Dios celestial, te damos gracias por este momento de conocimiento que hemos podido adquirir a través de tu ungido, del pastor Emerson Aguilar. Bendigo su vida, bendigo su familia, bendigo su casa, bendigo su ministerio y declaro que la unción de Dios está sobre él. Tu unción, tu nombre, Señor. Gracias, Padre de la Gloria, por este conocimiento que hoy hemos podido adquirir, esperando, Señor, que esta sea la primera, pero no la última, Dios de la Gloria. Padre, en el nombre de Yeshua Hamashiach, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde, les habló su amigo el pastor Mike Gilarte. Reflexiona en eso. Dios te bendiga. Shalom, shalom, shalom.